Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir a este encuentro con Elvira Navarro. A mí la verdad que me da mucha alegría, no solo el hecho de que esté aquí, sino no sé, que la conozcáis, que conozcáis lo que ella hace. Realmente, bueno, es joven, como podéis ver, pero no evita que tenga que esté viviendo un momento de mucho reconocimiento en España. Ese reconocimiento no tanto, sí, como crítica y como por la parte de la crítica y de la academia, lo que pueda llegar a la academia, ¿no? Que ya sabéis que es como lento, ¿no? Que llegue. Por supuesto que sí, pero a mí me interesa menos. Yo creo que es más interesante. Hablábamos el otro día cuando charlábamos de literatura española actual, como de esa masa de lectores fiables en la que yo creo que hay que focalizarse, ¿no? Bueno, yo hacía mención en una entrevista a Carl Vonnegut que le preguntaban en el año 76 por la mala situación de la literatura estadounidense del momento, y él respondía, bueno, los escritores no importan realmente, lo que importa es que haya una masa de lectores fiables. Esos lectores fiables en España ahora mismo están leyendo a Elvira Navarro. Por eso me parecía interesante presentarla, y que lectores fiables como las que existen aquí en Córdoba, y seguro que están en parte aquí, y muchos más, la conocieran, ¿no? La idea es que yo os ubique un poco en la vida de ella, en la vida literaria, con una reseña biográfica muy breve, en la que ya directamente en la reseña vamos a ir conversando, ¿vale? De los momentos así como clave de la trayectoria, para que luego sea ella misma la que os hable de la novela, de la trabajadora, que es de lo que se trata también, ¿no? De conocer la novela. Pasa que sin conocerla a ella me parecía un poco vacío empezar a hablar de la trabajadora. Para luego yo plantear algunas preguntas, y por supuesto todo lo que queráis consultar o preguntar, pues está totalmente abierto el debate en cualquier momento, ¿eh? Bueno, yo simplemente os cuento que Elvira Navarro nació en una ciudad andaluza, en Huelva, en el año 78. Aunque desde muy niña dejó de vivir en Huelva y actualmente vive en Madrid. No sé si se considera madrileña, pero bueno, vive en Madrid. Es licenciada en filosofía, y yo creo que como primer momento importante así en la biografía literaria está el año 2004, ¿no? Que es cuando ganó el certamen de jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid. Es como lo primero que se suele citar en tu biografía. Con 26 años lo ganó, si no me equivoco, con un relato que luego formó parte de su primera novela, de La ciudad en invierno. Y lo que me gustaría preguntarte, para empezar, es ese momento de ganar ese primer premio. Yo no sé si tu vocación es muy temprana, y ese fue como ese momento de decir, uy, parece que sí, que realmente puedo empezar a tener una trayectoria considerada, ¿no? en la literatura. O bueno, ¿cómo viviste tú ese primer momento de premio? Bueno, antes de responder, quería dar las gracias en primer lugar a vosotros por venir, que me hace muy feliz estar aquí y en fin, poder compartir un poco lo que hago con todos vosotros, y también a quienes me han invitado, y muy especialmente también a Emilio, que me gusta mucho que sea él quien me presente, porque bueno, lo conozco. Y respondiendo a tu pregunta, yo sé que tengo una vocación muy temprana. Creo que la primera vez que me formulé que quería ser escritora yo tenía 11 años. No venía yo de leer grandes clásicos de la literatura, porque en mi casa mis padres no son grandes lectores. No, sin embargo, sí que yo llegué a la literatura casi por azar, pero lo que leía fundamentalmente eran libros para niños, libros para, luego ya un poco más mayor, libros para, bueno, más mayor quiero decir con 11 años, libros para a lo mejor jóvenes. Y me formulé antes de conocer, digamos, lo que se considera como gran literatura, digamos, ya el deseo de ser escritora, y luego ya accedí a otro tipo de lecturas, digamos, de literatura seria, entre comillas, aunque lo de serio siempre es una palabra muy fea. Y cuando yo gané ese premio, para mí fue muy importante, porque a pesar de que mi vocación fue muy temprana, sí que me costó mucho encontrar una voz. Yo venía de la filosofía, y que es digamos que la filosofía me llenó de ideas de lo que debía ser el arte, ¿no? Incluso de cómo se debía escribir. Entonces a mí me costó mucho deshacerme de esa especie como de cinturón de castidad que uno tiene cuando ha leído mucha teoría y está intentando ser un escritor o una escritora, en mi caso, que no es. Entonces me pasé años y años intentando escribir, digamos, intentando ir por un camino que en realidad es un camino que todo el rato me rechazaba.
Entonces fue a raíz de leer a una escritora brasileña que es Clarice Lispector, que supongo que la conocéis, que en realidad mi escritura no tiene absolutamente nada que ver con Clarice Lispector. Sin embargo, sí que percibí en ella una libertad absoluta a la hora de crear. Y esa libertad me llevó, digamos que hubo una especie como de clic en mi cabeza que no, es un poco inexplicable. Sin embargo, yo accedí ahí a una voz mía en la que me reconocí. Yo creo que es muy importante en esto de la literatura, a pesar de que no se habla demasiado de ello, porque a lo mejor es un concepto demasiado esencialista, pero sin embargo yo creo que es importante, que es la autenticidad. Es decir, ser el escritor que uno es, que al mismo tiempo también se va haciendo con el tiempo. Es decir, que no es que uno nazca con una especie como de ADN de escritor, pero sin embargo sí que la formación que uno ha tenido, las ideas que uno tiene, sí te lleva hacia un camino que a lo mejor, en fin, no es exactamente la idea. Es decir, uno muchas veces lucha quiere ir por un lado, pero sin embargo sus tendencias van por otro, ¿no? Entonces yo tuve mucho tiempo esa pelea conmigo misma. Entonces cuando accedí a esa especie de cosa llamada voz, que de repente me reconocí, no es que me reconociera a mí como identidad, pero sí reconocí una potencialidad que a mí me permitía escribir, es decir, que no me bloqueaba, que es lo que me pasaba antes. Escribí ese primer cuento que ganó el premio y fue como decir, bueno, yo noté que esto era el camino y encima me han dado un premio, o sea que debe ser que es el camino. Sí. Lo cierto es que hay muchos autores que publican demasiado pronto y el primer texto que se da a conocer con el paso de los años casi que la avergüenza al autor. Lo bueno de tu caso es que no es ese, claro, porque ese texto es el que acaba en la primera novela, que ahora hablaremos de ella. Quizás esa espera, ¿no?, a tener una voz para publicar, en este caso sería buenísimo. Bueno, un año después de ese premio, tú te vas a vivir a la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, si algo suena aquí, supongo que suena a Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Dalí. Es como un foco, ¿no?, en los años 20 y 30 en España de cultura y de ciencia. Ese punto me parece importante, ¿no?, que en España está totalmente disociado lo que es la cultura como artes plásticas, literatura y la ciencia, ¿no? Y en este centro del principio nació así y aún hoy sigue siendo, bueno, tiene un programa de becas, ¿no?, con la que una serie de autores y científicos viven en este centro y comparten. Estuviste 3 años ahí, no sé si son los 3 años primeros que viviste en Madrid, pero sí no sé cómo recuerdas esa estancia en la residencia. Bueno, no fueron los 3 primeros años en Madrid, de hecho yo llevaba ya, diría que 7 años en Madrid. Ajá. O 6, no sé. La recuerdo fabulosa porque, en fin, es una beca que te permite estar escribiendo y leyendo y no tener que estar ocupándote de otra cosa que no sea más que de eso. Entonces, no tengo un mal recuerdo de la residencia de estudiantes. Antes había un programa de becas muy bueno, ahora con la crisis, la verdad es que, de 22 becas, creo que ahora ya quedan 6. Se ha reducido mucho de hecho creo que es casi la única beca que hay en España para creadores. Sí. Y ya solo dan 6 becas, con lo cual imaginaos cuál es el panorama. Sí. En ese año, estando en la residencia, es cuando publicas La ciudad en invierno, ¿no?, que es realmente pues el momento en el que se te conoce literariamente, ¿no?, porque los premios del ayuntamiento es otra cosa, ¿no? De repente es como que llegas a la actualidad editorial y realmente es como una especie de bomba. Sí, la crítica te elogia muy bien, hay una crítica en concreto famosa de Enrique Vilamatas, ¿no?, que es una especie de bendición, ¿no? Un artículo en el que empieza hablando de García Márquez, yo no me acordaba, hace poco lo volví a leer. Empieza hablando de la primera etapa de García Márquez, ¿no?, y lo que siente Vilamatas al ver esa primera voz, ¿no?, y acaba hablando de ella. Claro, es como una especie de, en fin, si lo dice Vilamatas, la gente empieza un poco a focalizarlo y a raíz, bueno, ya antes de eso, pero creo que es una crítica que es importante ahí en ese momento tuyo, ¿no?, se da a conocer esta novela. Tenemos que centrarnos en La trabajadora, pero simplemente cuento que son 4 relatos que se pueden presentar como una novela. Yo de luego la siento como una novela, con una misma protagonista. Y bueno, se habla de muchas cosas de la novela, ¿no?, pero ya está ahí como uno de los temas principales, ¿no?, que para mí es como la enfermedad moral de nuestro tiempo. En concreto en una niña pasando de la niñez a la juventud. Y bueno, hay todo un tema de moral. Es una niña que se llama Clara, pero realmente es un personaje muy, muy oscuro. Es una mezcla de novela de iniciación y casi novela de terror para mí en algún momento. Y bueno, fue realmente
la gota que cayó, ¿no?, en un agua un poco tranquila, ¿no?, en el mundillo editorial, y fue cuando te conocimos todos. No sé ahora cómo te suena esa novela, no sé cómo te relacionas con ella. Yo procuro no releer lo que he escrito. Hace mucho tiempo que no releo La ciudad en invierno, y seguramente si no me obligan a leerla porque haya otra edición y tenga que corregir, prefiero casi no leerla. La crítica de Vilamatas fue fabulosa, sin embargo contenía como una especie como de advertencia, que venía a decir algo así como: todos los comienzos son fáciles, lo difícil es acabar bien. Incluso creo que llegaba a decir: todos los escritores acaban mal. O sea que, bueno, fue un libro que yo escribí que fue casi azaroso, porque el primer relato fue el que ganó el premio del Ayuntamiento de Madrid, y luego el resto de relatos en realidad eran intentos de acabar otra historia que yo tenía entre manos, que en lugar de acabarla, lo único que hacía era escribir cuentos con la misma protagonista, o la protagonista de ese relato que yo estaba intentando hacer era la misma. Entonces de repente me vi con 4 historias que las puse juntas, y me di cuenta que tenía un libro, pero fue un libro que se escribió casi sin yo no tenía idea de ese libro, ¿no? También eso me hace preguntarme muchas veces si lo que uno, digamos, bueno, que esto es una idea que va por ahí, ¿no? Si los mejores libros de un autor son los que no se piensan muchas veces, ¿no? O sea, es decir, que nunca sabes, en fin, no sé qué pensar sobre La ciudad en invierno, pero bueno, tuve mucha suerte con el libro, sí. Bueno, esa suerte se consagra con la segunda, ¿no?, con La ciudad feliz. Yo en concreto es una cosa que sí me gusta comentar mucho con autores que han tenido como buena recepción en la primera novela. Yo creo que la publicación de la segunda debe ser como una especie de abismo, de sensación de, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? La gente que te lee, ya no pienso en críticos, siempre pienso más en lectores, ¿no? Está como siempre esperando, bueno, ¿y esto ha sido como un flash de una primera novela, o un primer libro, o realmente sigue habiendo algo ahí que leer, ¿no? Bueno, tuviste el premio Jaén de narrativa, que realmente es un premio, yo creo que de los pocos premios en España que quedan, de los que te puedes fiar un poco. O sea, realmente ahí ha ganado Julián Herbert, Gonzalo Torné, que son todos los autores, yo creo que hay que leer ahora mismo en España. Julián Herbert, Patricio Pron, bueno, es como fiable, ¿no?, en ese sentido. ¿Tuviste mucho vértigo en publicar la segunda novela? Quiero decir, ¿de repente te planteabas esperar más o no? Sí, tuve mucho vértigo porque, bueno, como el primer libro fue azaroso, yo no esperaba nada, y de repente nada más salir estuvo la crítica de Vilamatas, y digamos que salió reseñada en muchos medios, y hubo enseguida una segunda edición, y en fin, o sea que se formó un pequeño revuelo modesto, porque la literatura siempre es una cosa modesta. Sí que tenía la sensación de que estaba todo el mundo a la expectativa de ver qué iba a sacar yo como segundo libro. O sea, los escritores tenemos esta cosa horrible de como que hay que refrendar, ¿no? O sea, de, digamos, cumplir con una especie como de expectativa que es totalmente ajena. Entonces yo tenía como todo este peso de cumplir con las expectativas ajenas que no eran exactamente mías. Entonces yo creo que lo mejor que puede pasar con un segundo libro es que te vaya fatal. Es decir, que fracases cuanto antes, o sea, para que la gente deje de esperar cosas de ti y vuelvas a ser un poco libre a hacer lo que quieres. Eso es lo que diría yo. Pues no te pasó, claro, no te pasó. Bueno, yo creo que el primer libro es mejor que el segundo. Ya. Bueno, eso está buenísimo que lo diga un autor, sí, que no es muy común. No. Ya. Está bien eso. Este segundo libro, para simplemente haceros una idea, son dos novelas, dos pequeñas novelas, unidas en un momento, ¿no?, por los protagonistas, pero son bastante independientes, según, por lo menos yo la siento así. Una está protagonizada por un niño chino, emigrante en Madrid, su familia trabaja en un asador de pollos, y es una familia, es como una especie de mini hipercapitalismo en un asador de pollos. Están trabajando y con una especie de obsesión, ¿no?, de esa estructura de trabajo que él realmente sufre, ¿no? Él viene de una zona rural de China. Yo ya no la he vuelto a leer hace tiempo, pero bueno, viene de una zona rural, tú tampoco, ¿no? Y bueno, de repente se encuentra con ese mundo, ¿no?, del trabajo brutal. Y la segunda novela es una niña que es un poco en la línea de la primera, ¿no? De hecho, creo que pertenecía, ¿no?, al primer libro, más o menos. Y también hay un tema de abandono de la inocencia, ¿no?
Bueno, es una niña que en concreto pertenece a una familia burguesa y se establece una relación con un vagabundo que realmente es perturbadora. Es una de estas niñas que digo como crueles desde un punto de vista, ¿no? Puede la sociedad calificarla directamente como crueles. Lo interesante del libro es que al leerlo desde el punto de vista que vas contagiándote de ella, ¿no? Empiezas a entender, ¿no?, perfectamente esa fascinación con el vagabundo. Hay algo ahí muy perverso en ese libro. Lo que ocurre es que yo con el tiempo de repente sí que no he leído el libro, no lo he vuelto a leer, pero sí he leído una entrevista tuya en la que me encuentro algo, tú dices esto: me interesa pensar el capitalismo desde dentro, desde el estómago, desde la educación sentimental, desde nuestro amor mismo. Normalmente se hace desde fuera. Yo no quiero hablar de empresas, yo quiero ver la obsesión y la obligación de no dejar de producir desde el interior de la familia. Me hace gracia porque yo no recuerdo que en la segunda novela se hablara tanto como de una novela social, que es lo que está pasando con esta tercera, ¿no? Que ya directamente vamos a entrar a hablar de la trabajadora, ¿no? Yo la marcaba en la charla con la nueva novela social, aunque tiene una parte que no tiene nada que ver con ello, y es algo que realmente no sé si en La ciudad en invierno ya existía, pero digamos que te estás como encaminando, ¿no?, un poco en esa línea, no sé. Bueno, directamente yo creo que te doy la palabra para que hables de la trabajadora y la conozcan. No me estoy encaminando hacia esa línea realmente, pero tampoco me estoy desencaminando de ella. Es decir, que yo creo que eso es un horizonte que está ahí, no por nada, sino porque es que es mi día a día. Cuando yo dije que no me interesaba hablar de empresas, bueno, o sea, yo creo que los escritores normalmente barremos para nuestro propio tejado. En realidad a mí como escritora siempre me interesan más los afectos, digamos la subjetividad que la objetividad. Seguramente porque se me da mejor escribir de eso que no si me pongo a escribir sobre el funcionamiento de una empresa y hago una trama dentro de la empresa. O sea, creo que me saldría peor. Pero luego yo elaboro un discurso de que a mí me interesa más, de como si fuera más interesante. Eso lo hacemos todos los autores. Pero en realidad es porque se nos da mejor escribir una cosa que otra. Y yo pongo siempre el ojo en lo subjetivo. Sin embargo, luego la trabajadora, de repente me veo hablando de una empresa. Es decir, que sí que... Es decir, que digamos que me rebato a mí misma, porque no... pero no es que yo esté encaminada ahí, insisto, sino que es... o sea, la trabajadora parte de una situación mía personal. En el año 2003, en España, no había todavía crisis económica. Yo hacía muy poquito que había acabado de estudiar. Y me volví medio loca buscando trabajo porque no, para gente de letras, que hemos estudiado carreras de letras, no había trabajo ya, o el trabajo que había era en precario, era como becarios que te pegaban una miseria. En 2003 hacía poco que se había producido el cambio de la peseta al euro y se perdió un 60% de poder adquisitivo, que es una barbaridad. Los alquileres de los pisos habían subido, no sé si subieron, no sé, el doble. O sea, de repente vivir de alquiler era una cosa casi para ricos. Por no hablar de comprarte una casa, que era ya, en fin, imposible. Es decir, que en muy poco tiempo, mientras España, en los medios de comunicación, el presidente de gobierno, en aquel momento creo que estaba Aznar diciendo España va bien. Ya había toda una generación de gente que habíamos estudiado letras, porque yo creo que esto la gente que estudió ingenierías, como todavía estaba la construcción, digamos que esta crisis en ese momento no la vivió. Pues la gente que veníamos de carreras de letras, de repente nos encontramos que no había trabajo, que el trabajo era muy precario y que, sin embargo, a nuestro alrededor todo el mundo decía qué bien va el país, ¿no? Somos ricos, ¿no? O sea, y nosotros no teníamos dinero para alquilar un piso, o sea, para compartir, ¿no? Entonces, claro, yo tenía la sensación de... Porque tampoco, ahora mismo en España, de repente, ya con la crisis, digamos que hay toda una serie de movimientos sociales, ha habido una nueva plataforma que se ha constituido un partido que está poniendo en jaque el bipartidismo, que es Podemos. Es decir, de un tiempo a esta parte sí que ha habido... de repente la gente se ha juntado, en realidad desde el 15M, se ha juntado y de repente ha habido, digamos, la posibilidad de hacer frente desde la política a lo que estaba pasando. Pero es que en 2003 eso ni se concebía. Es decir, que la gente había una apatía política absoluta, con lo cual yo no sabía si lo que me estaba pasando a mí y a mi círculo, que bueno, éramos gente de letras, era una cosa simplemente nuestra, que éramos unos pobres desgraciados, que teníamos muy mala suerte, ¿no? Todo el mundo le iba bien, menos a nosotros, o es que era sintomático de otra cosa.
Entonces, digamos que ahí tuvo una crisis, ¿no? O sea, porque no veía, no podía ir en ningún sitio, ¿no? Una crisis que también digamos que se mezcló con otros asuntos personales, pero los asuntos personales yo no los he llevado a la trabajadora. Entonces, ya en ese momento, en 2003, escribí un textito muy breve, fueron 10 páginas, de una chica que vivía en un piso que no tenía dinero para pagarlo, entonces decidía alquilar una de las habitaciones y llegaba una compañera de piso muy, muy extraña, que en realidad es más o menos biográfico. O sea, yo no tenía dinero para pagar el piso, entonces alquilaba las habitaciones y una de las compañías de piso que tuve estaba como una cabra, o sea, realmente estaba loca. Pero en ese momento esas 10 páginas se quedaron en el cajón porque era un texto muy confesional, porque yo no tenía capacidad, digamos, de armar una ficción de algo tan confesional. Incluso en ese momento todavía yo estaba andando buscando esto que os he comentado antes de mi voz, o sea, todavía estaba yo dando tumbos de quiero escribir pero no sé por dónde ir. Entonces es en 2010 cuando yo retomo esas 10 paginitas que todo el rato habían estado, las había guardado en el cajón, pero de vez en cuando las sacaba y las releía, las sacaba y las releía, las sacaba y las releía, con la sensación de, bueno, yo creo que esto en algún momento va a cuajar, ¿no? Entonces cuando empieza a cuajar ya es cuando en España hay crisis. Sin embargo, la trabajadora, yo la remito a mi crisis personal de 2003, que es que lo que yo estaba viviendo ahí es muy parecido ya a lo que está viviendo todo el mundo ahora mismo, ¿no? Bueno, no sigo hablando para que sigas tú. No, realmente la trabajadora yo quiero que la cuentes tú. Vale. Quiero que sigas hablando. Yo quería un poco ubicarte biográficamente, vale, ¿no? Pero sí, continúa. Bueno, la historia, el libro es este. La historia cuenta es una chica que se llama Elisa, que trabaja para editoriales como correctora externa, como freelance, es decir, ella es autónoma. Llega un momento que la editorial para la que trabaja decide no pagarle, o sea, dicen que están pendientes de que ellos, en fin, o sea, la editorial está endeudada, con lo cual dicen, bueno, que cuando logren salir un poco del atolladero, que le pagarán todos los meses que le deben, ¿no? Con lo cual ella sigue trabajando, pero no recibe dinero, Entonces viene este personaje extraño al piso y hay una convivencia entre las dos. Y bueno, yo diría que es una novela, digamos, que tiene dos ejes fundamentales. Uno es la patología mental, que, bueno, y contestando un poco a la pregunta de Emilio, que me ha dicho, bueno, digamos que te has ido encaminando hacia una literatura cada vez más social. En realidad, ahora mismo, hacia donde me estoy encaminando es hacia la patología, porque lo que estoy escribiendo ahora mismo tiene más que ver con la patología que con lo social. Pero a mí me interesaba no desligar en esta novela la patología de los personajes de las condiciones en las que vivían. Es decir, normalmente, por lo menos no sé aquí en Argentina, pero en España, cuando se trataba el tema de algún personaje que estaba loco o que tenía algún tipo de problema psiquiátrico, siempre se hacía en relación a qué le había pasado a ese personaje con su familia, con un pasado atormentado, es decir, desde un punto de vista estrictamente personal, pero jamás se vinculaba la patología a una situación social. Entre otras cosas porque en España, a partir de la transición, cada vez más estaba peor visto que una novela se hiciera cargos de asuntos sociales e incluso políticos. Es decir, en la transición hubo una especie como de pacto que nadie habló, pero que, sin embargo, que no todos, pero buena parte de los escritores asumieron, que es que la literatura no se trataba de política. Si en la literatura había política, no era literatura. Es decir, era un producto como adulterado, ¿no? Era menos puro que ser más puramente literario, ¿no? Entonces eso como que se asumió así como una especie como de normalidad, con sus excepciones, por supuesto. Y bueno, por ahí, por ejemplo, el tema de la patología jamás se trataba desde un punto de vista un poco social, ¿no? O sea y yo quería un poco visibilizar eso. Y luego también es una novela que narra mucho la ciudad. Que aquí también hay o sea, digamos que es un poco reivindicativo también de otro asunto que ha pasado en España, también a raíz de la transición. Bueno, por contextualizar un poco, durante todo el tiempo de la dictadura, pues digamos que los libros a España, los libros de fuera no llegan, ¿no? O sea, que España sufre un retraso cultural de 40 años, ¿no? Entonces, cuando Franco muere y llega la democracia, el país tiene mucho complejo de inferioridad cultural.
Entonces, la manera de hacer frente a ese complejo de inferioridad cultural, en el caso español, es rechazando toda la tradición. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, las novelas que muchos escritores empiezan a escribir a raíz de... O sea, bueno, esto se acentúa sobre todo en los años 90, ¿vale? Son novelas que no transcurren en España. O sea, es como si un escritor español tuviese vergüenza de que una novela, no sé, imaginaos aquí que un argentino tiene vergüenza de que una novela transcurra en Córdoba o en Buenos Aires. Yo creo que es impensable, ¿no? O sea, pero en España ocurre, ¿no? O sea, que no se puede situar una novela, a lo mejor en Madrid, en Barcelona, que tiene un poquito de más caché, pero ya no podemos irnos a provincias y hablar de la provincia. Entonces, todos los años 90 empieza a hacer una literatura que, bueno, que todos los escritores españoles parece que vivan en Nueva York o que vivan en un sitio que no se sabe muy bien, pero que parece un paisaje norteamericano de película, o sea, una cosa un poco, en fin, que es comprensible por un lado, pero no deja de ser ridícula, ¿no? O sea, yo no conozco ningún país que haya negado su propia tradición, excepto España, o sea, no... Entonces, eso lleva, por ejemplo, a que en las novelas cada vez más salgan menos ya las ciudades y partes de las ciudades que no tienen ningún tipo de... que no son, como deciros, cool, ¿no? O sea, de Madrid, si hablamos de Madrid, podemos hablar de Callao, de la Gran Vía, pero no vamos a hablar de un barrio como Carabanchel, ¿no? Que es un barrio obrero. Entonces, yo que llevo 14 años en Madrid, aunque no soy madrileña, he vivido en muchos barrios y, por ejemplo, pasé mucho tiempo en Paseo Extremadura, que es un barrio al sur de Madrid, también mucho tiempo en Carabanchel, que es otro barrio al sur. Entonces me interesaba mucho meter los barrios en el libro, ¿no? O sea, es decir, que de repente un libro pudiera transitar por un espacio urbano que hacía años que la literatura española no transitaba de manera exhaustiva por allí, ¿no? Y en fin, digamos que la trabajadora se ubica, o sea, tiene mucho cuando la protagonista está agobiada en su casa, que ya no le pagan, que trabaja a todas horas, su única salida es caminar por la ciudad. Ya vive en Carabanchel y, bueno, ella vive en Aluche, que está un poquito más para arriba de Carabanchel, y camina y camina y camina. Y, en fin, me interesaba meter la ciudad y hacer también de la ciudad una especie como de metáfora de situación de lo que está viviendo la protagonista. A resultas de la cual, digamos que el espacio urbano que sale en realidad es un espacio muy subjetivo, es decir, está todo tamizado por la situación que ella está viviendo, un poco de, no sé, como de locura o de ansiedad. No sé, pregúntame algo que yo... Vale, sí, realmente yo creo que es uno de los grandes, es el gran logro de la novela, ¿no? Que la estás leyendo y sientes que hay dos grandes patas, que son el trastorno psicológico y el tema del trabajo, ¿no? Como gran tema, el trabajo / crisis, ¿no? Pero, por ejemplo, en cualquiera de esos paseos se unifican totalmente. Esa visión del trastorno psicológico mezclada con he tenido que meter a esta chica en casa, que es el tema más personal de la novela, esa fusión de temas yo creo que es el gran logro de la novela. Relacionado con eso, yo quería preguntarte, se habla mucho en tus novelas, bueno, cuando se habla de ti, de la estructura. Realmente son estructuras, lo que os he contado del primer libro, 4 cuentos que son una novela, el segundo que son 2 novelas que pueden ser una, y aquí en concreto también tiene una estructura bastante curiosa. Pero yo tengo la sensación que para nada eres una escritora de estructura. Yo siento que eres una escritora más de me pongo a escribir, me lanzo y no sé muy bien hacia dónde va. Obviamente algo sabes, ¿no? Tampoco puede ser esta cosa romántica y automática, pero no te siento como una escritora de estructura. No sé cómo tú te enfrentas al momento de escribir. ¿Qué es para ti un escritor de estructura? Para mí un escritor de estructura es, yo puedo tener una historia o una intención en la cabeza, pero cómo la voy a contar, ahí hay un tema, ¿no? En este caso, yo no sé si tú tienes, por ejemplo, esos 2 grandes temas en la cabeza y piensas, bueno, esto va a ser una novela así, voy a comenzar más o menos con un enfrentamiento entre un personaje y luego me voy a decantar hacia una parte de la historia. Bueno, no sé, un poco, sí, esa mirada cronológica a la hora de escribir. No. Bueno, es que tampoco... a ver, yo creo que no, ni se es ni se deja de ser un escritor de estructura, tal y como tú lo planteas. En cualquier caso, yo no planeo la escritura antes de escribir. Es decir, sí que tengo un personaje en la cabeza, determinadas intuiciones, cosas que creo que a lo mejor me apetece desarrollar,
pero que finalmente a lo mejor la escritura me lleva por otro sitio y esas cosas se quedan un poco arrinconadas. Pero cuando yo me enfrento a la estructura siempre es como tener que hacer una especie como de formar, digamos, unir las piezas de un puzzle. Es decir, no me sale la estructura seguida. No, primero que no la pienso a priori la novela entera. Y porque prefiero, digamos, que el libro se vaya haciendo sin que yo sepa muy bien hacia dónde voy. Bueno, porque es mi manera de escribir, no sabría hacerlo de otro modo. Y segundo, bueno, porque mi manera de escribir también es que yo, o sea, escribo a lo mejor un cachito por aquí, luego otro cachito por aquí, luego otro cachito por aquí. Es decir, pequeños como momentos. No sé si eso me viene de que hago novelas, pero finalmente a lo mejor es que soy más cuentista. Entonces tengo un episodio por aquí que lo escribo entero y lo cierro, luego tengo un episodio y luego tengo varias partes que de repente las tengo que unir. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a jugar con la estructura, pero lo que hago es probar. Bueno, y si pongo al principio esto, a ver qué pasa con el libro. Y si esta parte la pongo... Pero esa es mi manera de afrontar la estructura, ¿no? Sí, realmente La Trabajadora... De hecho, creo que tú lo has contado, ¿no? Que el principio de la novela no es el principio de la novela, para nada. Y lo bueno es que el lector lo siente. O sea, no es una cosa que descubres al hablar contigo, sino que hay un primer relato que llamó mucho la atención, ¿no? Porque es bastante sorprendente. Es el primer relato en el que descubrimos a esta chica que convive con la narradora, que está realmente muy trastornada. Y te despista mucho al empezar la novela. Te crees que va a ser una novela un poco más, valga la palabra, alocada, y luego ya te diriges hacia otro sitio. En ese sentido, creo que hay una estructura final. Yo lo que me refiero es como que no hay una estructura previa. En ese sentido, lo de la estructura. Pero bueno, creo que ya lo has explicado perfectamente. Algo que también me llama mucho la atención de la novela, que ya alguna vez lo hemos comentado, es el final, que no lo voy a contar. Pero sí que me parece interesante porque da la sensación muchas veces, ¿no? Como que hay narradores que cuidan mucho el principio de la novela, que de hecho en este caso está muy cuidado, pero parece como que luego se olvidan del final. O sea, es como que agarran al lector, pero bueno, una vez que ya lo tienen es como, bueno, da igual cómo lo suelte, ¿no? No sé, me gustaría contar algo, no cuentes el final, pero no sé si es algo también intuitivo, cómo acabas la novela, o lo tienes un poco ya más pensado en la escritura. ¿Pero te refieres a que he soltado al lector o que No, en este caso para nada siento que lo sueltes, o sea, lo has cuidado mucho el final. Quiero decir que es un final, a pesar de ser un final abierto, es un final rotundo para el que lo está leyendo, ¿no? Bueno, en realidad yo soy de la opinión de que los finales no importan. O sea, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevski, que supongo que muchos de vosotros lo habéis leído, que es un novelón, el final es malísimo. Es decir, o sea, de repente Dostoyevski resuelve en 3 patadas, ¿no? Arma la marimorena, perdón, y lo resuelve en 3 patadas, pero tampoco te importa, porque la novela ha ido tan lejos antes de ese final que da igual que lo haya cerrado de esa manera o que lo hubiese cerrado de otra. Es decir, que Dostoyevski ya había dicho todo lo que tenía que decir y tenía que hacer un cierre, que además tenía que hacer un cierre. Dostoyevski era cristiano, finalmente él lo que intentaba con sus novelas, aunque al final acaba haciendo de abogado del diablo, pero no dejaba de ser un intento de evangelizar. O sea, el idiota, ¿no? Era una especie como de trasunto de Jesucristo, ¿no? y es su personaje favorito. O los hermanos Karamazov, Alyosha es también una especie como de santo civil que también es el héroe ¿no? Y en Crimen y Castigo pues se intenta una especie como de conversión del personaje de Raskolnikov, que la conversión queda súper cutre, ¿no? O sea, es de final, no sé, pero ya te digo, la novela ha ido tan lejos que el final creo que no importa. Yo creo que cuando la novela va muy lejos, el final no importa. A lo mejor cuando la novela no va tan lejos sí que hay que cuidarlo. Pero bueno, yo creo que las novelas se acaban no por la trama. O sea, yo soy una escritora de tramas, es decir, que no niego, o sea, ahora digamos que hay una especie como de corriente que niega, no que niegue, sino que dice que las tramas es más propio
pues de la televisión o del cine. Es decir, que las tramas ya, digamos que hay otras artes para desarrollar mejor las tramas y que es más interesante que la ficción, la novela, o sea, la escritura se centre en la propia escritura, lo que pueda ser, digamos, más de ideas o de digresiones, etcétera. Yo no voy por ahí. Sin embargo, no creo que la trama sea lo fundamental. Lo fundamental en cualquier ficción, en cualquier escrito, es que uno tenga la sensación de que el escritor ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahí es cuando se termina una ficción. Y luego, digamos que el cierre, si es que hay una trama, el cierre es como un pequeño truquito de, bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, ¿cómo cierro esto? Que en realidad fue el caso de La trabajadora. O sea, yo ya había dicho todo lo que tenía que decir, no podía solucionar la vida de esta mujer, entonces hice un falso cierre que funciona como cierre de la trama, pero no deja de ser un falso cierre, pero fue una especie como de, bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Sí, quizá no es tanto el propio final como el momento en el que finaliza, ¿no? Hay mucha sensación de pedaleo en mucha novela, ¿no? De, bueno, ya he dicho todo lo que tengo que decir, pero no sé cómo acabarlo. Y entonces empieza como a pedalear el narrador o el autor, ¿no? Quizá es el momento en que lo eliges, sí. O sea, realmente no sobra nada en la novela, porque está como... Sí, yo soy de poco pedalear, pero sospecho que es porque hay una parte de mí que es más escritora de cuentos que de novela, o por lo menos de novels, no sé... Y sí. Por favor, si alguien quiere comentar o preguntar en cualquier momento, ¿eh? Sí. Le van a dar un micrófono, creo. No es buena. La razón principal es que Dostoyevsky no conocía al diablo, ignorancia, como Dante, que ha escrito la más grande porquería de este mundo, pero era un gran poeta que sabía escribir en versos. Ma cuando escribe de la religión del Est, conocía nada, había leído un libro sin comprender. Habla del infierno, de gente que duerme. El espíritu no duerme. Todos los ciclos después de esa vida, que semi-espiritual o espiritual en el mundo de Dios, no duermen. No han necesidad de dormir. Son siempre despiertos. Eso sucede a la gente que no comprende. ¿Cómo no comprender la habilidad del pensamiento de una trabajadora? Lógicamente no se puede cerrar un libro muy bien sin comprender. Filósofos antiguos hablaban solamente de problemas, con gran vocabulario muy sofisticado, pero jamás intentaban de solucionar un problema. Como Sócrates, hablaba del alma, jamás descubrí si es verdadero o no que el cuerpo humano posee un alma. Yo fui el primero en este mundo a descubrirlo y hago muchas cosas. Soy un filósofo no entrenado, porque soy un filósofo religioso y de espiritualidad. Publiqué gratis en internet el Tercer Testamento de la Sagrada Biblia. Digo solamente dos cosas. Dios y el diablo es la misma persona. Dios no nació con la célula del mar, ha inventado el diablo. La Virgen María es la parte femenina de Dios, que se separó cuando vino sobre esta tierra. En su mundo originario, Dios nacía solamente hombre, pero con un alma femenina adentro del cuerpo, que después de 1000 años de vida se podía separar. Okay. Muy bien. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta, ¿no?, en el comentario, así que aprovecho y le pregunto yo otra cosa. Yo me estaba planteando cómo se recibiría la novela aquí, en Argentina, y me parece que hay un punto curioso, y es todo este tema de la patología mental. En España realmente hay una especie de, todavía, ¿no?, de tabú con esto. Aquí es tan común de repente que alguien te diga, no, quedamos a las 9 porque salgo de terapia a las 9 menos cuarto. Bueno, eso en España es impensable, ¿no?
todavía. Bueno, en fin, hay excepciones, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante, es muy pronto para verlo, pero que supongo que el tema de la patología aquí casi que va a pasar un poco de lado, porque es una cosa ya tan asumida que quizá en España llama un poco la atención. Yo no sé si aquí hay mucha narrativa también de ese tipo de patología, incluso mezclada con temas, ¿no?, de trabajo o de social, no sé si hay algo parecido, pero supongo que va a ser una cosa curiosa. Bueno, en realidad en la novela digamos que hay dos patologías en la novela. Una es una locura, una especie como de delirio de la persona hasta que llega al piso, que digo que está como una cabra, y la otra son ataques de ansiedad. Digamos que es una patología menor. Pero en realidad cuando yo estaba escribiendo la historia del delirio, también mi intención es que tampoco que se veía como una patología, pero que diera juego también a leerse como una ficción sin más. Es decir, que no voy buscando o sea, el delirio que yo cuento en realidad es un delirio imposible. O sea, para mí también era un jugueteo, o sea, ponerme a contar el delirio de alguien que además lo cuenta después de que lo haya vivido, o sea, que no lo está contando directamente, es decir, que puede que se lo haya inventado ese personaje, su propio delirio, que además es un delirio de alguna manera muy ordenado, pero que tiene elementos como de ciencia ficción, Era una manera de jugar literariamente dentro de un código realista con romper el propio código realista. Es decir, que tiene una lectura meramente, no me gusta utilizar esta palabra, pero sí, meramente literaria. No sé. Y también tiene algo vuelvo otra vez a la situación de España. Cuando ocurre la transición en España, ahora mismo todo el mundo habla de transición, hay una crisis del régimen del 78, etcétera, etcétera. Cuando ocurre la transición, antes de que se asiente el nuevo orden, hay un periodo que yo creo que es innegable de creatividad en España. En música, menos en literatura. O sea, los escritores que empiezan en los años 80 son más conservadores, pero sí, por ejemplo, en cine, las primeras películas de Almodóvar son películas loquísimas, o sea, con argumentos absolutamente disparatados, que esa frescura de la creación se ha perdido. Entonces también yo tenía la intención o sea, el delirio de esta, en realidad, yo no sé luego cómo se ha leído, pero para mí era una historia, o sea, yo mientras lo leía me estaba acordando de Almodóvar, o sea, para mí era una especie como de reivindicar, salirme del registro serio de la literatura para urdir una historia a través de un argumento absolutamente disparatado. O sea, porque digamos que el hilo conductor del delirio es una locura, pero ni siquiera es dramático, sino que es incluso cómico. O sea, por lo menos yo me estaba riendo a carcajadas mientras lo leía. Y venía a ser como también una especie como de reivindicación, es decir, que para mí no tiene solo la lectura esta de, bueno, ¿qué diría un psicoanalista de esto? ¿Qué diría un psicólogo de la Gestalt? Pues no lo sé. O sea, seguramente diría, es imposible que un delirio sea así. O sea, tiene un juego literario. Me gusta preguntarte algo como editora. Ahora mismo, bueno, lo comentamos el otro día, pero hay un sello que se llama Caballo de Troya en España, que ha estado dirigido durante 10 años por un editor, que es Constantino Bertolo, dentro de un gran sello, ¿no?, que es Penguin Random House, pero con una línea muy independiente. Está muy enfocado a este tipo de nueva novela social, que se le puede resumirlo de alguna manera. Curiosamente, ahora que es el momento dulce de esa narrativa, el editor se jubila, bueno, por puro motivo personal, ¿no?, y crea la figura del editor o editora invitado. Entonces, cada año habrá un editor que elegirá los libros que se publiquen en esa editorial durante un año. Me parece una jugada, la verdad, perfecta para mantener a flote una editorial muy personalista en ese momento, ¿no? Hasta ahora, Caballo de Troya es una editorial de Constantino Bertolo, con esta idea de pasar el relevo a un autor que él elige, me parece fantástico. Y ya que vas a ser tú, porque la que va a ser en 2015 es ella, me gustaría preguntarte qué es más o menos lo que te puede apetecer editar o por dónde quieres que vaya un poco tu edición. Me puede apetecer editar... Lo mejor, ¿no? Lo mejor. Yo parto de una idea que no sé si luego la voy a poder llevar a cabo, pero bueno. Caballo de Troya era una editorial, entre comillas, independiente, porque en realidad pertenecía a Mondadori,
Lo que pasa es que como se invertía muy poco dinero en ella, pues el editor podía publicar lo que le diera la gana porque daban por hecho que la editorial iba a tener pérdidas, con lo cual eso le permitía ser muy libre a la hora de publicar. Y sí que se ha dedicado, digamos, a publicar libros que eran una excepción dentro de lo que es la narrativa dominante o mainstream en España. O sea, libros desde con estructuras más raras, más peculiares, y también con una mirada política y social más incisiva, a veces no de manera explícita, sino también muchas veces de manera implícita. O sea, y mi idea es un poco seguir en la línea en esa línea un poco, privilegiando que sean autores nuevos, porque con esto de la crisis, pues ahora digamos que muchos sellos editoriales lo están pasando muy mal, y mucha gente joven encuentra con que no puede publicar en ningún sitio sencillamente porque no hay dinero. O sea, no. Entonces yo creo que Caballo de Troya, que todavía va a ser una editorial todavía más barata, o sea que todavía se va a invertir menos dinero en ella, debe privilegiar voces que no hayan publicado nunca, o que hayan publicado pero que en sitios muy orillados, es decir, que sus libros hayan pasado totalmente desapercibidos, pues porque, no sé, publicaron que ganaron un premio de la Diputación de un pueblo tal y hicieron una pequeña tirada de la novela o del libro de cuentos, y eso no ha llegado más que a la tía y a las sobrinas del autor. Un poco esa es mi idea. Incluso creo que se pueden publicar también segundas novelas, ¿no? Que sí, se pueden antes. Publicar segundas novelas, poesía, ensayo. O sea, tengo plena libertad de publicar un poco lo que me... Así, ensayo hasta ahora no se publicaba, ¿no? Ensayo, algún pequeño... O sea, en Caballo de Troya se ha publicado una especie como de ensayo de este que colinda con lo narrativo, o sea, con la novela. O sea, un ensayo ha sido a lo mejor un poco más autobiográfico. Por ejemplo, estoy pensando en Diario de Campo, que es un libro de una socióloga que trabaja con colectivos de mujeres marginales, sobre todo con gitanas en Sevilla, y escribió un libro fantástico sobre su trabajo. O sea, que era casi como un diario antropológico, en fin, y que al mismo tiempo era muy personal y muy novelado, porque esta mujer que trabajaba con este colectivo gitano, con muchas de estas mujeres gitanas, tenían problemas incluso de lenguaje para poder articular qué era lo que les ocurría, ¿no? Porque, o sea, realmente es un colectivo muy marginal, que no ha tenido ningún tipo de educación y que muchas veces no ha salido ni siquiera a la chabola. O sea, del poblado de Chabolas me refiero. De repente la narradora se descubría identificada en esas mujeres, es decir, que los problemas de esas mujeres eran los mismos que ella tenía. Entonces era una especie como de ensayo diario, es decir, y Caballo de Troya también ha jugado ahí. Creo que sí que se llegó a publicar un ensayo sobre crítica literaria de Germán Gullón en el año 2006, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Creo que ha sido el único ensayo como tal. Bueno. Yo tenía, si no he leído tu obra, mira, gracias. Lo tengo aquí y voy a empezar esta noche. Primero un pequeño comentario respecto a la terapia, que es un tema que venimos hablando con Emilio hace unos días. Me parece que la recepción de tu libro aquí va a ser óptima, porque siempre llegando las patologías leves, a analizarse o ir al psicólogo es un signo de estatus, como que da cuenta de un autoconocimiento y todas cosas buenas de nosotros. Por otro lado, me quedé pensando en 2 o 3 palabras que asociaste hablando de la trabajadora. Hablaste de esta negación de la ciudad como un espacio, ¿no? De la ciudad en la que viven. Pusiste en el mismo orden a la tradición, que tal vez nosotros conceptualmente la pensamos de otro lugar, digo, la tradición literaria o la tradición de las propias ciudades, y hablaste en un momento de ciertos barrios que yo pensé aquí, digo, bueno, ¿qué tipo de barrios, no? Digo, hay muchas ciudades en las ciudades. Me gustaría saber hasta qué punto esto estás dialogando con tus contemporáneos o no tanto, o sea, con la propia literatura, o hasta qué punto hay como una necesidad de fresco social, de retrato. No sé si se entiende lo que pregunto, pero bueno, fueron cosas que me surgieron mientras hablabas. Yo creo que tiene más de diálogo que de fresco. Tampoco, en realidad, de lo que más tiene es de una parte personal mía, que es que me gusta mucho caminar y me gusta mucho ver la ciudad y ir por sitios de la ciudad donde normalmente no vas, porque no es el centro, etcétera.
es decir, que tiene toda esta parte personal y yo posteriormente he construido un discurso. O sea, es un poco lo que he dicho antes, los escritores construimos un discurso que, ¿no?, para que quede bien fundamentado algo que seguramente responde a pulsiones que son muchas veces personales y que no sé muy bien por qué. Pero sí que siempre he sido muy consciente, o sea, y vuelvo a lo que he dicho antes, de cuando he leído narrativa española publicada en los años 90, por ejemplo, de esta cosa de negar absolutamente el lugar. O sea, es que es una negación, es que no... Es como si no nos queremos reconocer donde habitamos, ¿no? Me parece de locos. Entonces yo creo que tiene más que ver con eso. O sea, primero tiene más que ver con el gusto personal mío, de que me gusta pasearme, además me gusta escribir sobre la ciudad. O sea, que lo haría de todas maneras, ¿no? O sea, buscando el fresco o sin buscarlo, o dialogando con mis contemporáneos o no dialogando. Pero es que encima se da esta situación, ¿no?, de los espacios totalmente expulsados de las ficciones, ya no solo de las novelas, sino muchas veces también de las películas. Porque para que no nos reconozcamos, o sea, como lo que somos, ¿no? O sea, España tiene una huida de... Yo sé que esto de la identidad es un poco un tema resbaladizo, porque es un español, parece algo ridículo, ¿no? O sea, planteárselo. Pero tan ridículo es afirmar una identidad como negar todo. No sé, para mí es como si vosotros negarais a Borges o algo así. No sé cómo, ¿no? O sea, en España durante años no podías, le preguntabas a un autor español en las entrevistas, que podéis ir a todas las entrevistas a los autores españoles cuáles son vuestros referentes. Faulkner, Joyce, que seguramente son sus referentes. Es decir, que la tradición no tiene por qué ser la del propio país, pero es que no se cita ni un solo autor español. Yo eso no lo veo. O sea, yo veo que un argentino cita a Borges y a lo mejor también cita a Kafka, ¿no? Es decir, que se bebe de todas las tradiciones. Pero en España no existía la tradición española, ¿no? O sea, ni Cervantes. Entonces es de locos, ¿no? O sea, para mí es de locos. Yo me he criado leyendo mucha literatura foránea, pero también leyendo mucho español. ¿Y por qué no los voy a citar es decir, hay grandes libros de tradición española que forman parte de mi bagaje? O sea, no... Pero en fin, yo entiendo que esto es un tema muy español, ¿no? O sea, que si esto estuviera lleno de españoles, la gente estaría muy nerviosa de... Bueno, es que... ¿no? No muy feliz. No. No sé, es que los finales felices son un poco forzados, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que no quiere decir que yo no crea en la posibilidad de acabar bien las cosas, que sí que creo, pero es muy difícil hacer un libro que acabe bien. ¿Cómo decir? A lo mejor si has escrito 700 páginas y has explicado muy bien la situación y acaba medio bien. Bueno, no sé, no, estoy diciendo tonterías, no he dicho nada. Es muy difícil hacer una literatura que acabe bien. Sí, yo quería preguntarte más sobre el trabajo de edición. Vos decías para este año que vas a dirigir la edición, buscar estos autores que por ahí han tenido, que no están en el centro de la mirada. ¿Cómo es el trabajo para encontrarlos? ¿Vos haces una convocatoria y aparecen? ¿O vos recurrís a lo que has leído, a informantes? Yo creo que lo que te voy a decir ahora te lo va a decir casi cualquier editor. Normalmente cuando uno encuentra un libro, rara vez es porque llega directamente a la editorial. Es decir, a lo que llega a la editorial suele ser bastante malo. Normalmente los editores encuentran libros porque hay uno de sus autores, por ejemplo, tiene un amigo que sabe que escribe muy bien, que está haciendo un libro, ese amigo a lo mejor no está tan preocupado por mover el libro y de repente el editor le dice, oye, pues dile a tu amigo que me pase el libro si tú crees que está tan bien. O sea, hay un porcentaje muy alto de libros que llegan a las editoriales. O sea, yo he empezado con Caballo de Troya hace unos meses, o sea que llevo poco tiempo, pero sí que he hecho ya criba y sí que también me he dado cuenta de esto. La criba de manuscritos que he hecho, realmente la mayoría eran... O sea, he salvado de la quema, bueno, la quema entre comillas, no he quemado ningún libro, pero no sé,
de 100, pues 2. O sea, que para llevármelos a casa a reconsiderarlos, ¿no? O sea, que yo parto también de la ventaja de que yo soy profesora de escritura y llevo talleres de novela. Entonces, llevo años conociendo a mucha gente que escribe en mi taller. Y algunos son interesantes. Pues, por ejemplo, yo a esas personas, si tienen algo, las invito a que me den algo a ver si ha cuajado. Es decir, que tengo, digamos, una especie como de circuito que creo que me va a permitir, con suerte, encontrar cosas interesantes. Luego nunca sabes. Pero bueno, se hace una convocatoria. Bueno, es que normalmente la gente que ha escrito pues está atenta de cuáles son las editoriales que hay. No hace falta convocatoria, te lo envían. No sé si quieres contarlo, pero nunca te he preguntado cómo llegaste a tu Caballo de Troya. Ahora que estás diciendo el cauce ese, no sé si de repente alguien... Sí, yo llegué a Caballo, o sea, mi primer libro, que es La ciudad en invierno, que lo publiqué en Caballo de Troya con Constantino Bértolo, lo leí, o sea, llegué porque cuando yo me presenté al premio del Ayuntamiento de Madrid, una chica del jurado era Mercedes Cebrián, que era autora de Caballo de Troya. Entonces a Mercedes Cebrián le gustó mucho el cuento y me dijo: oye, ¿tú tienes más de esto? Que se lo puedo enviar a Constantino. Y yo en aquel momento no tenía más. Y yo no sabía quién era Constantino Bértolo, además. O sea, no, yo estaba fuera del circuito literario. O sea, a mí eso de Caballo de Troya... Hay un libro de JJ Benítez que es Caballo de Troya, que a mí me sonó a que la editorial iba de eso. Yo dije, bueno, creo que lo que yo hago no tiene mucho que ver con JJ Benítez. O sea, imaginaos mi nivel de despiste, ¿no? Bueno, fue una cosa muy supersticiosa porque, bueno, yo soy supersticiosa. Queda mal que lo diga, pero es así. Cuando Mercedes Cebrián me dice, ¿tú tienes algo? Yo le digo, no, yo tengo nada. Al cabo de los meses, que yo ya había escrito un par de relatos más, me volví a encontrar a Mercedes y me dijo, ¿tú tienes algo? Que se lo digo, o sea, te lo digo en serio, que yo le dije, no, yo no tengo nada. Al cabo de los meses me la volví a encontrar otra vez y ya tenía yo algo. Y Mercedes me volvió a decir, ¿pero tú tienes algo? Y era la tercera vez, ¿no? Y mi madre siempre me decía, a la tercera va la vencida. Entonces yo pensé, si me lo ha dicho 3 veces, ¿qué le tengo que dar esto? Y se lo di. Bueno, eso fue mi manera de llegar a Constantino. Qué bueno. ¿Te estás tocando el pelo o estás...? Ah. Pues no sé, yo creo que si no hay nada más ya no vamos a abusar más de ti. Vale. Muchísimas gracias por venir. Pues gracias a ti, gracias a todos vosotros por venir. Espero que os hayáis pasado un ratito agradable. Solo voy a decir una cosa, que el libro tuyo está en venta realmente en la Feria del Libro, ¿no? Y aquí está. Ah, está aquí. Perfecto. Vale, pues solo únicamente que lo interesante no solo es escuchar, también es leerte, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias. Gracias.